Bienvenidos a su canal Sinvergüenza 2.0. Hoy nos honra con su visita Nathan Seidman. Verdaderamente ha sido una entrevista muy esclarecedora, muy buena, un hombre muy inteligente, eh, sobre todo muy conocedor de toda la situación que está pasando el mundo entero a nivel de terrorismo y de peligro para la humanidad, porque así lo veo yo. Obviamente nosotros los judíos somos otras personas después del 7 de octubre y tenemos que luchar todos para ayudar a difundir un mensaje diferente al que está en las redes sociales. Nathan, bueno, ya todos lo conocen, un hombre muy conocedor, muy inteligente, que ya sin más preámbulos les voy a dejar con él porque la entrevista estuvo realmente buena. Muchas gracias, Nathan, otra vez por venir y por colaborar con todos nosotros. A ustedes, una vez más, gracias por tanto apoyo que le han dado a este pequeño canal que sigue creciendo. No se olviden de darle like al video, de pasárselo a todo el mundo y de suscribirse. Estamos grabando con el gran Nathan Seidman. ¿Cómo estás, Nathan? Gracias por venir. Buenos días, Alberto. Gusto de estar contigo en esta entrevista. Bueno, el gusto es mío y de mucha gente que está muy ilusionada con que tú vengas. Gracias, Alicia, que te recomendó y me pasó tu contacto. Estoy encantadísimo y sobre todo en este canal donde un día como hoy han pasado tantas cosas en el Medio Oriente que nos preocupan a todos. Si quieres hacer una pequeña introducción de tu persona y de lo que tú quisieras hablar, y yo tengo algunas inquietudes y angustias que te voy a comentar para que tú nos ayudes, Nathan. ¿Cómo no, Alberto? Bueno, en primer lugar también quiero agradecer a Alicia, nuestra común amiga, por haber, digamos, hecho la gestión para que se dé esta entrevista. Bueno, para quienes pues no me conocen, que es mucha gente, yo soy de profesión abogado y politólogo a la vez. Entonces, esa es, digamos, mi área, si se quiere, profesional. Así que en términos generales es lo que yo pudiera decir. Y la parte, vamos a decir, estrictamente comunitaria. Yo desde muy joven he sido un activista de la comunidad judía de Venezuela, tanto en la época juvenil o prejuvenil, cuando formé parte de la Federación Sionista de Venezuela, al lado de Walter Sentohovsky. Luego formé parte también de la directiva de la Unión Israelita de Caracas, en la época de Hilo Osfeld, de Berajá. Estuve muchos años en la CAIF, en la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, y también en la B'nai B'rith, donde pues desarrollé mi actividad comunitaria. En estos momentos estoy residiendo en Panamá desde hace ya más de 12 años, y bueno, a la orden. Muchísimas gracias, Nathan. Bueno, yo sé que se viste de lujo pues este canal contigo hoy y yo voy a aprovechar todo lo que pueda para que nos ayudes, primero a informarnos y segundo a bajar un poco la angustia y a ver cómo podemos exponerle al mundo que nosotros queremos es la paz y la tranquilidad y no queremos estar peleando con nadie. A mí la angustia que más me causa dentro de todo esto, Nathan, es la poca valoración que tiene cierta gente o la pobre visión que tiene cierta gente de los acontecimientos que están afectando al mundo entero durante los últimos 50, 60 años, específicamente, obviamente ha sido toda la vida, pero que no es un problema contra los judíos, que es un problema de terrorismo mundial. ¿Qué le puedes decir tú al mundo al respecto? Hay que partir de la base, Alberto, de que en los últimos, pudiéramos decir, 30 años mínimo, el mundo ha dado un vuelco a nivel tecnológico muy importante a través de las redes, hoy en día a través de la inteligencia artificial, es decir, las informaciones, ya sean verdaderas o no, ya sean fake o no, son circuladas a un nivel nunca antes visto. De tal manera que nos tenemos que ir adaptando y nos hemos tarde o temprano adaptado a un mundo que está multiinformado o poliinformado y muchas veces saturado. El tema es de que más allá de la historia que conocemos del pueblo judío, del cual formamos
orgullosamente parte y de la creación y lo que ha sido la vivencia hasta el día de hoy del Estado de Israel. Está hoy, digamos, está de alguna manera mucho antes del conflicto, de los conflictos que han habido anteriormente y particularmente desde que se generó a partir del 7 de octubre del año 2023, inmerso, repito, en un bombardeo incesante, pero también de características muy particulares, donde interviene de información en las redes, donde interviene la manipulación, la ingeniería informática y obviamente el financiamiento. En estos momentos difíciles, no solamente para el Estado de Israel, sino para todas las comunidades judías del mundo, ya que hay un crecimiento, vamos a decir, expansivo, exponencial del antisemitismo, que va, pudiéramos decir, casi en paralelo con lo que ha sido el conflicto y lo que sigue siendo el conflicto hoy en día. Siempre nos abocamos, desde mi época, vamos a decir, inicial en esta lucha comunitaria, en lo que era el esclarecimiento, las bará, la información. Y siempre se hizo y se sigue haciendo hincapié en la educación, en la formación, no solamente de las comunidades judías a nivel mundial, sino también dentro de las comunidades no judías a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no ha sido objeto de ataque solamente a partir de estos últimos eventos, sino hemos sido objeto de ataque a través de la historia. Para nadie es esto, digamos, desconocido. Y de alguna manera, cuando se crea el Estado de Israel, afortunadamente, después de unas luchas prácticamente epopeya, como fue la lucha del movimiento de liberación nacional del pueblo judío, como es el movimiento sionista, pues pudiéramos decir que a partir de ese momento, de alguna manera, todo lo que era el galut, todo lo que era la dispersión, todo lo que era de alguna manera el no tener un sitio donde residir, un país que te reconociera, que te aceptara en tu tierra ancestral, en tu tierra bíblica, se dio. Ese es el gran milagro de la creación del Estado de Israel. Sin embargo, desde la creación del Estado, no podemos dejar de lado que ha sido un Estado asediado, un Estado de alguna manera rodeado de enemigos. Se han hecho tratativas, diálogos, no podemos olvidar los acuerdos de Oslo, no podemos olvidar las conversaciones de Madrid, no podemos olvidar los acuerdos de Camp David. Es decir, siempre ha habido por parte de Israel no solamente una conducta a todas luces impecable de democracia, de inclusión, pudiéramos decir, de libertad y de, obviamente, adelantos tecnológicos que no pueden ser ignorados. Hay que partir de la base de que el Estado de Israel, tal como lo conocemos, no es enemigo de la etnia árabe y mucho menos de la etnia palestina. Tanto así que si hay algún país en toda la órbita geográfica del Medio Oriente donde realmente se respire una democracia, un régimen de libertades y un régimen inclusivo, que desdice mucho de esa falaz acusación de apartheid, es Israel. En Israel no hay que olvidar que hay ciudadanos israelíes de origen árabe palestino que participan no solamente en actividades profesionales de primer orden a nivel de hospitalización en las universidades académicas, sino que incluso forman parte del político de la Knesset. Hay representantes de la comunidad árabe israelí, es decir, que adoptan la ciudadanía israelí pese a mantenerse obviamente étnicamente árabes y con sus tradiciones históricas y religiosas dentro de la sociedad israelí. De tal manera que desde ese ángulo ha sido Israel o ha tenido una conducta impecable. Que han habido anteriores conflictos, sí, lamentables, desde la guerra del 48, en que el Estado de Israel y la partición que hubo en las Naciones Unidas no fue reconocida por los estados árabes de la época, ¿verdad? Jordania, Egipto, Irak, que invadieron en la madrugada de mayo de 1948 el Estado de Israel. Y ahí seguimos adelante a la guerra del Sinaí en el 56, luego a la guerra de los 6 días en el 67, luego a la guerra de Yom Kippur en el año 73, y eso unido a permanentes atentados terroristas, no de la magnitud que estamos viendo hoy en día, pero que siempre
agredieron al naciente Estado de Israel. Eso por un lado. Por otro lado, y será tema quizás de conversación también hoy en este programa, Alberto, es cómo el antisemitismo tradicional, un antisemitismo que tiene su cuna, como todos sabemos, por la tergiversación histórica y por la falta de información realmente ajustada a la realidad, y que tiene sus orígenes desde épocas prácticamente milenarias, que parten no solamente desde la época, desde el momento de atribuirle al pueblo judío el ser el autor o el responsable. Partamos de ahí, de la crucifixión de Jesús de Nazaret, que daría un vuelco, tendría una importancia monumental en los desarrollos posteriores en los próximos siglos, sino de mucho antes, desde mucho antes, tenemos un país, una tierra que fue pasto fácil de grandes imperios, del imperio persa, del imperio griego, del imperio romano, etcétera, etcétera. De tal manera que la cuna del antisemitismo no la podemos encontrar solamente, como algunos tratan de hacerlo, de alguna manera básica o reduccionista en esta literatura panfletaria, como fueron los protocolos de los sabios de Sion, o el judío de Henry Ford, o la gran conspiración, como tampoco podemos reducirlo a partir de Mein Kampf, de Mi lucha, de Adolfo Hitler. Es decir, Bueno, todos esos productos literarios fueron productos, todos esos, vamos a decir, esas obras, si se las puede llamar como tal, literarias, fueron, se nutrieron de una desinformación prácticamente de siglos. Entonces, aterrizando en lo que hoy nos concierne, en el conflicto por el que está atravesando hoy Israel, que es un conflicto donde la palabra existencial cobra un protagonismo fundamental, porque este es un conflicto existencial, de eso no quepa la menor duda. No tiene nada que ver el conflicto actual con las guerras anteriores, en absoluto. ¿Por qué? Y eso también lo podemos ahondar si quieres, Alberto. Ha habido un cambio total del paradigma de lucha del pueblo palestino, que ya totalmente, vamos a decir, bajo la cobertura de un radicalismo islámico, no habla de un territorio, ya no es un territorio, ya no es por un Estado independiente, la famosa tesis de dos estados. Hoy en día lo que estamos viendo es un programa, una actividad, un deseo de dominio total desde el punto de vista religioso-cultural. Es ahí donde, en mi punto, que no es que no les gusta el judaísmo, es que no les gusta nada que no sea igual que ellos, en la parte radical, porque yo estoy de acuerdo contigo, no podemos meter toda una etnia, todo un pueblo, 1.300 millones de musulmanes, porque no es así, eso absolutamente no es así. Yo tengo que dar mi punto de vista en el sentido de que antes del 7 de octubre a mí realmente me importaba muy poco lo que me dijeran, realmente se lo digo, porque yo veía que venía de gente ignorante, de gente que no sabía o que podía tener su punto de vista y ya eso cambió. Ya eso para mí ya no es así. Ahora en este momento está, exacto, la existencialidad o la supervivencia también, porque estamos hablando de actos terroristas donde inclusive hay gente siguiendo el lema desde el río hasta el mar, que no saben muchos no saben ni qué río ni qué mar. Entonces, yo te agradezco el esclarecimiento y que sigas hablando un poco de qué es lo que vamos a hacer y cómo ves la situación. Una de las grandes preguntas que muchos analistas internacionales se han hecho hoy en día, buscando también fuentes históricas, es por qué Irán, que es la antigua Persia, que no es étnicamente árabe, sino persa, que no es limítrofe ni limita territorialmente con Israel, que nunca ha estado en discusión ni ha discutido algún territorio que reclame con Israel. ¿Por qué Irán en estos momentos se ha convertido, pudiéramos decir, en el principal vector de todo lo que está aconteciendo? Porque hay que hacer hincapié en lo siguiente. No olvidemos que dentro del mundo islámico también hay divisiones muy profundas, sobre todo la mayor, que es entre sunitas y chiitas, ¿verdad? Ya todos sabemos que el chiismo
dentro de la religión islámica es prácticamente no es la mayoría. Llegan casi a un 15, a un 18% de toda la población musulmana, pero tienen una presencia importantísima en Irán, también en Siria, también en Irak, y son los que siguen a Ali, el yerno y primo de Mahoma, como sucesor de Mahoma, mientras que ya sabemos que en la Sunna, los sunitas, siguen a los 4 grandes califas que eran compañeros de Mahoma. Es decir, pero esta división no solamente se ha mantenido en el terreno conceptual o en el terreno intelectual, sino que la hemos visto también cuando nace prácticamente como heredero de Al-Qaeda, de esta organización terrorista pues, que comandaba Osama Bin Laden, nace como una especie de hijo de Al-Qaeda en el Estado Islámico, el ISIS, que prácticamente reivindicaba no solamente la búsqueda de un Estado Islámico de Siria e Irak juntos, sino que abogaban igualmente por la destrucción de sus hermanos chiitas. Es decir, y no hay que olvidar, para realzar esta división interna de ellos, los grandes conflictos armados que hubieron no solamente con países externos como la misma Rusia, como países europeos como Francia, que prácticamente enfocaron su lucha contra este grupo terrorista, que hasta algunas organizaciones yihadistas árabes lo veían con recelo. Pues bien, este grupo incluso tuvo enfrentamientos con el Hezbollah que es prácticamente un proxy de Irán y que es chiita. Pero bueno, aterrizando un poquito más en lo que está aconteciendo actualmente, Alberto, observamos lo siguiente. De la noche a la mañana, notamos no solamente una desinformación, no solamente como tú muy bien señalabas con el lema este, From the River to the Sea, que gente, muchachos que salen multitudinariamente en universidades a levantar las banderas o a protestar, no solamente eso, sino que lejos de ir la sociedad no judía a nivel mundial alejándose de cualquier manifestación de odio o de cualquier manifestación de rechazo al pueblo judío, este conflicto, la manera como se está llevando a cabo, repito, de manera manipulada y financiada por Irán, lo que ha hecho es el efecto lamentablemente contrario. Tanto así de que para nadie es un secreto, para el mediano observador, y hoy en día no hay que ir a una universidad, ni hay que estar leyendo libros, ni análisis. Hoy en día toda la información, repito, falsa y auténtica, corre por las redes, ¿verdad? Donde casi todo el mundo tiene acceso. Entonces, esta desinformación llega a tal grado de que ya ni siquiera se está reivindicando, como lo dije, un territorio o un estado para una etnia en particular, como son los árabes palestinos, residentes en Gaza o residentes en Cisjordania, en Judea y Samaria, en Yehudá y Shomrón, sino que ya se está pasando a otro nivel, que es un nivel de genocidio, que es un nivel de desaparición. Cuando se habla de la desaparición del Estado de Israel, del mar Mediterráneo al río Jordán, ¿verdad? Se está hablando de un genocidio. Ya no se está hablando de una reivindicación territorial o políticamente autonómica o independiente, sino que se está llevando el conflicto a otro nivel donde prácticamente el judaísmo o el pueblo judío como tal debería desaparecer de la tierra que actualmente en el soberano y democrático Estado de Israel. ¿Qué sucede? Que lo que uno esperaría, y sobre todo a raíz de la crueldad desatada ese pasado 7 de octubre en plena Simchat Torah del 2023 contra ciudadanos indefensos, que ya sabemos todo lo que aconteció, la manera cruel y despiadada, no vista quizás en muchos otros conflictos. A pesar de eso, a pesar de secuestrados, de las mujeres violadas, de los niños que perdieron prácticamente o la vida o su juventud o su niñez, de todo el desastre que ha significado desde el ángulo humano lo que aconteció ese día y que fue, vamos a decir, el punto ya, si quiere, terminante, digamos, de lo que está aconteciendo, no el origen, sino el que estalló lo que existe actualmente, que haya todavía gente a nivel mundial, no solamente gritando el lema que tú señalabas del río hasta el mar,
sino que hayan encuentros, congresos internacionales, intervención de organismos jurisdiccionales como la Corte Penal Internacional, la intervención de países que supuestamente tienen una constitución y se rigen por el concepto general de lo que son derechos humanos, estén haciendo coro al lado de esta, vamos a decir, ignominia, si pudiéramos llamarlo, de este genocidio que se propone. No hay que olvidar, y siempre hablamos de Occidente, de la cultura occidental, y basándonos en eso, en esa cultura occidental de la cual somos hijos, cultura occidental que se acrisoló, vamos a decir, que se conformó a través de los siglos, a través no solamente de las ideas judeocristianas, del judaísmo, de lo que aportó el judaísmo y de alguna manera también los cristianos, con la excepción de lo que fueron las cruzadas o la Inquisición, pero también siempre se ha tenido como claro los valores, la familia, la libertad, la democracia, que son esos valores inalienables desde el mundo occidental. ¿Y qué papel ha jugado Israel en todo esto? Israel ha pasado a ser y sigue siendo hoy en día, pudiéramos decir, la garita de vigilancia, la garita que está en primera fila, que está al lado del enemigo, que está al lado de quienes desean la destrucción de los valores occidentales. ¿Y cuál ha sido la posición de Occidente? ¿Cuál ha sido la posición de Occidente? No podemos descartar que haya habido un apoyo político, no podemos descartar que haya habido un apoyo militar, si se quiere, limitado, armamentístico, no así pues de presencia activa de tropas cuando se sabe que Israel está en peligro, porque Israel, repito, nunca ha estado asediado o dentro de una circunferencia de enemigos como en la actualidad. No podemos dejar de lado no solamente al grupo Hezbollah, que ya tiene una tradición terrorista que ha llevado más allá, fuera de los océanos y del continente, como el caso de la AMIA en Buenos Aires, no solamente Hamas, que es la islamización radical de lo que era originalmente las organizaciones políticas palestinas anti-israelíes, como fueron Al-Fatah, como fue el Frente Popular para la Liberación de Palestina, de Habash, toda esa época de los años 70, de verdad, de los fedayines tradicionales, han sido sustituidos, no solamente ahora con la presencia en el Yemen de Irán a través de los hutíes, chiitas radicales, que están atacando a los Estados Unidos de frente. Siria. Y por el lado de Judea y Samaria, de Yehudá y Shomrón, de lo que es la Cisjordania, que hasta ahora, bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, de Mahmoud Abbas, que es el heredero de Arafat dentro de lo que era Al-Fatah, y que siempre estuvo enfrentado de alguna manera con el grupo Hamas de Gaza. No hay que olvidar que el grupo Hamas de Gaza expulsó incluso, no solo expulsó una vez que Israel sale y le entrega Gaza en el año 2005, Al-Fatah tuvo que salir de Gaza, no por mutuo acuerdo, sino por ataques del grupo Hamas. Es decir, son dos grupos enfrentados, pero lamentablemente, y regreso a Yehudá y Shomrón, regreso a Cisjordania, hoy en día los actos terroristas que vemos en Tulkarem, que vemos en Nablus, que vemos en todas estas poblaciones que hasta ahora habían mantenido, digámoslo así, una presencia tolerante, o todo lo que se llevó al cine o a las series, como la famosa serie Fauda, donde se demuestra esa convivencia o esa colaboración, eso ha desaparecido. Hoy en día Judea y Samaria, hoy en día Cisjordania es un territorio terrorista, como lo es Gaza, como lo es la frontera norte del Líbano y como es el sur con los hutíes. Bueno, mejor imposible, ¿no? Porque la idea que yo tengo siempre es esclarecer o ayudar, que la gente entienda, y vuelvo a repetir, de que este es un problema mundial, de que es un problema severo, que ISIS enterró cristianos vivos, que lo sepan, en los años 2012, 2013, 2014, hasta que desaparecieron o el mundo abrió un poco los ojos, pero eso hicieron. ¿Por qué no son igual que ellos? Yo eso lo dejo muy claro.
Te agradezco mucho el esclarecimiento y quisiera entrar ahorita de cómo ves la situación en Israel como judío en este momento y en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo crees tú? Obviamente no puedes saber, pero tu opinión de cómo va a seguir o va a terminar esto. Yo voy a traer un símil que quizás es un poco básico, un poco ocurrente para entrar en el tema que tú planteas. Imaginémonos por un momento a varias personas con ideas distintas dentro de un ascensor, cada una de ellas quizás con un cuchillo o con un palo. Se va la luz en el ascensor. Ay, locura. ¿Qué quiero yo significar con este símil? Israel está atravesando en estos momentos una crisis y un desafío de primer orden, porque ya no es solamente su autodefensa, ya no es solamente el enfrentamiento contra sus enemigos tradicionales externos que buscan su destrucción, sino que también hay una crisis política interna y hay una crisis, si se quiere, social humana interna, que tiene sus distintos orígenes, independientemente de la simpatía que pudiéramos tener por una u otra corriente. Hay quienes han tratado de simplificar ese enfrentamiento interno que hay entre israelíes vamos a decir, los temas tradicionales que en mi opinión están hoy en día superados de izquierda y de derecha, de ortodoxos y seculares. Pero imaginémonos por un momento lo crítico que debe ser para Israel tener que enfrentar, repito, a un enemigo externo que no cesa de enviar misiles, que no cesa de actos terroristas y tener internamente que estar viendo cómo se mantiene la unidad que es tan importante de todo el pueblo detrás de sus líderes. Es difícil. Hoy en día eso está sucediendo no solamente en Israel, en muchos países, pero es que Israel no puede darse ese lujo, lamentablemente, Israel, y menos en la situación actual. Entonces, cuando tú me preguntas mi opinión con relación a lo de Israel, pienso que más allá de las diferencias, muchas de ellas justificadas, sobre todo yo, en mi opinión personal, la excesiva, vamos a decir, influencia de sectores ultraortodoxos o de sectores ultraderechistas por tratar, sin embargo, de utilizar la nomenclatura de lo que pueden representar en este momento ministros como Ben-Gvir o Smotrich, que ya sabemos que tienen una posición de extrema derecha y que le dificultan a Netanyahu tomar una serie de decisiones porque sabemos que de salir ellos del gobierno, pues se cae en la coalición y habría que convocar nuevas elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que en paralelo también nos encontramos con una izquierda, por seguir utilizando la nomenclatura, que con mucha justificación, pues, apuesta a la secularización, que con mucha razón exige que tanto los ortodoxos, al igual que los seculares, formen parte de las fuerzas de defensa de Israel, del Sahel. Es lo lógico. O sea, no pueden haber privilegios por tu creencia religiosa. Eso lo entendemos, así como las manifestaciones masivas en Tel Aviv y otras ciudades reclamando el regreso de los rehenes. Pero llega un momento en que pareciera que más allá de la responsabilidad, que sin duda en algún momento habrá que abordar y de la cual saldrán responsables, de la falla de inteligencia el 7 de octubre del año 2023, y que esas responsabilidades llegarán quizás a muy alto nivel. En estos momentos, todo ese enfrentamiento interno, repito, justificado de un ángulo o del otro ángulo, no ayudan a la cohesión del Estado de Israel. Resumiendo, Alberto, llego a la conclusión de que, por un lado, vemos que esta es una guerra que hasta ahora, ojo, hasta ahora, con toda la destrucción que hemos hecho en Gaza, con todos los ataques que ha sufrido Hamas, que son importantísimos y que prácticamente lo han desmembrado militarmente esta organización terrorista. Pero ahí están y siguen los misiles, de vez en cuando. No en la intensidad de Hezbollah, porque Hezbollah es totalmente distinto a Hamas. Hezbollah es un ejército. Hezbollah es la fuerza militar del Líbano. No es, aparte de ser un partido político, ese es el origen de Hezbollah. Dentro del parlamento libanés se ha constituido en la fuerza armada, vamos a decir, natural del Líbano. El ejército regular o tradicional del Líbano prácticamente no existe.
Los acuerdos que en algún momento pudieron llegarse con Hezbollah para que territorialmente se retirara más allá del río Litani, que es como era, es el río, vamos a decir, que está muy cerca del sur del Líbano y en consecuencia del norte de Israel, no se ha logrado y prácticamente Hezbollah está casi dentro del norte de Israel. Tanto así digo, que por primera vez israelíes que viven en el Estado de Israel por varias generaciones, tienen que salir de sus casas dentro de Israel a buscar refugio al sur, dado los bombardeos permanentes del grupo Hezbollah. Entonces, ¿cómo te explico? Israel en estos momentos, y para concluir el tema del Estado, Alberto, Israel no puede darse el lujo en ni en ningún otro momento de la desunión. Habrá muchas responsabilidades, repito, que establecer una vez finalizado el conflicto, que ese es otro tema. ¿Cuándo finaliza el conflicto? Nosotros no somos analistas militares ni estamos en el campo de batalla. Pero yo veo muy difícil que este sea un conflicto que pueda terminar en meses. Cuidado, dado la dinámica que estamos viendo, que estamos observando. Cuidado, me refiero al conflicto no solamente con Hamas, sino con los palestinos de la otra margen, con el Hezbollah o con el surgimiento de los hutíes en el sur, que pensábamos que estaban muy lejos de Israel, pero resulta que no están tan lejos. Yo veo muy difícil y que llegaría a la conclusión de que este será lamentablemente un conflicto permanente en el tiempo. Oh. Bueno, una de las cosas que a mí más me preocupa que esto perdure, obviamente lo que nos preocupa a todos, porque el 99,99% de la población quiere vivir en paz, pero hay muchos intereses económicos, ¿verdad? Qatar, Irán, el petróleo, lo geopolítico. ¿Cómo ves tú esa parte? Porque lo de las universidades en Estados Unidos, ya yo no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco muchas dudas de que eso ha sido basado en una propaganda pagada y donde en la cantidad de dinero que se le da a las universidades y a otras obras benéficas para desbalancear los puntos de vista, es lo que más me preocupa. Hay demasiado dinero en este momento. Te lo digo como un símil porque lo estoy viendo en el fútbol, que es lo que yo hago día a día. Yo tengo un canal de fútbol y lo estoy viendo como cada vez los países árabes ponen más y más y más dinero, y hay jugadores que ya simplemente no quieren jugar en Europa y se van por 10 o 12 o 15 veces más dinero hacia allá. Cuéntanos un poco, por favor, Natán. Hay un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta y es la demografía. Es decir, no solamente cuántos somos en el mundo como judíos, como que no pasamos a nivel mundial, digamos, de 12, 15 millones de personas en distintos países. Israel es un país de 8 o 9 millones, de los cuales la gran mayoría es judía, pero hay una población importante, no solamente árabe, palestina, sino también hay drusos, hay cristianos, etc. El tema en este aspecto es el siguiente: la tasa de natalidad de los grupos de la etnia árabe, con todo respeto y con esa tasa de natalidad, es tremendamente distante de la tasa de natalidad judía, tanto dentro de Israel como fuera. ¿Qué implica eso? Eso sin duda implica que si bien Israel lograse, Dios quiera, más temprano que tarde, una victoria militar que por lo menos le garantice su estabilidad y la paz anhelada durante los próximos años, ya que no me atrevería a decir que sería permanente, pero que le garantice esa paz durante los próximos años, ello sería sobre la base, siempre va a haber ese elemento, repito, de la tasa de natalidad,
y de un fanatismo que ha ido increciendo. Ojo, esto no abarca a toda la población árabe israelí o árabe fuera de Israel. Hay personas conscientes, hay personas, digamos, que de alguna manera entienden tarde o temprano los valores occidentales de la libertad, de la vida, del respeto a la mujer, del respeto al hogar, de los valores, etcétera. Pero muchas veces, recuerdo que hace aproximadamente unos 30 años atrás, hubo un debate, estaba yo dando unas charlas en la Universidad de Columbia en Nueva York, y hubo un evento donde se discutía la cultura en la Universidad de Columbia y el efecto que tenía la cultura en el mundo. Y la conclusión a la que se llegó en ese momento y que gravita de alguna manera en lo que está sucediendo y lo que puede seguir sucediendo, es que culturalmente un afgano, por ejemplo, un pakistaní, el mismo hindú en sus distintas manifestaciones, la población india es muy amplia, hindú es por la creencia, pero hay indios que no son hindúes. En fin, el tema es de que culturalmente, las tribus, vamos a decir, del norte de África, del Magreb, que le realizan a sus niñas la obliteración, es decir, la amputación de su clítoris para que no sientan placer sexual. Estoy poniendo este ejemplo un poquito, vamos a decir, disruptivo, porque esa cultura a la que nosotros pertenecemos, de la cual nosotros nos hemos nutrido, la civilización con valores judeocristianos, con instituciones como que nos las dio el Imperio Romano, con formas de gobierno como nos los dio nos dio Grecia, como la democracia, no la entienden ni ha sido objeto de sus tradiciones. Entonces el problema va mucho más allá. Cuando nosotros hablamos de valores humanos, del respeto a la libertad, del respeto a la vida del ser humano, a su integridad, a su dignidad, ellos no lo entienden así. Pero no porque sean per se malos, entre comillas, es que no forma parte de su cultura, de lo que les han transmitido a través de milenios o de siglos. De allí entonces que es muy difícil, por más que exista una organización de las Naciones Unidas y por más que existan todas estas organizaciones, evitar eso. Por otro lado, Alberto, tenemos que ver que Europa está en estos momentos, y Europa forma parte del mundo occidental junto con los Estados Unidos, no, y América Latina en gran parte. Digo, América Latina en gran parte, porque América Latina, al igual que muchas áreas del sudeste asiático, como Tailandia, como pudieran ser las Filipinas, son lo que llamaríamos estados bisagras, es decir, que no se inscriben exactamente dentro de lo que conocemos como cultura oriental o cultura occidental, sino que han absorbido de ambas culturas. Pero lo que está pasando en Europa es delicado y a la vez prácticamente imbatible. Ya no solamente se habla de guerras de quinta, de sexta, de séptima generación, donde haya inteligencia artificial, donde haya millones de drones, donde exploten como explotaron en Beirut los beepers de estos terroristas de Hezbollah, que ya estamos entrando en un ámbito de guerra cibernética, etcétera, pero las migraciones hacia Europa son sostenidas y son de millones, ya no solamente de personas que vienen huyendo de una situación económica o social del norte de África o de otros países del Oriente Medio, sino que van ya con una estructura de dominación cultural religiosa. Eso se está viendo. La tasa de natalidad está arropando a la tasa de natalidad cristiana o a la tasa de natalidad de otras religiones. Entonces hay una invasión silente, permanente, pero que sin duda resulta más exitosa que las invasiones que nosotros hemos visto en las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos, etcétera, que siempre lo han habido, pero nunca ha habido este tipo de penetración. Y esa penetración, lamentablemente, que yo llamo imbatible, tarde o temprano, va a afectar al Estado de Israel y va a afectar a las comunidades judías. No, y ese crecimiento desmedido está también basado en que no los dejan renegar. A la mujer que dice, yo quiero que mi hija nazca
con su clítoris, con su libertad, con otros derechos, no tiene opción, porque, bueno, por razones que no vienen, que yo no voy a estar, que todo el mundo sabe, pues. No hay esa opción de libertad que hace a la población, pues, callar, otorgar y, como tú dices, reproducirse de una manera brutal. Y en ese evento al que me refería, por cierto, de la Universidad de Columbia, de hace ya más de 25, 30 años atrás, hubo gente que decía, bueno, pero es que en algún momento esa población o esos habitantes tendrán que escandalizarse o habrá una reacción en contra de estos abusos contra la mujer, de verla baleada porque a lo mejor se le vieron las uñas de los pies pintadas o porque no llevó el hijab, digamos, como acontece en las calles de Teherán, ¿no? Porque, repito, el problema cultural, étnico-cultural, es de tal grado donde lo que para nosotros es inhumano, en lo que para nosotros está mal, es cruel, para ellos no. Entonces es muy difícil este conflicto, Alberto, porque, repito, no es solamente militarmente, a menos que lleguemos a la conclusión un poco, si se quiere, ¿cómo te diría? Uh, totalmente delicada para la humanidad, de que solamente haya una posibilidad nuclear donde tarde o temprano habrá que cometer genocidios. Es decir, el tema es tan complicado, es tan delicado, porque ya no se trata de ellos o nosotros, ya no se trata de cristianos contra musulmanes, judíos contra musulmanes, se trata de un mundo fracturado, pero a la vez de estar fracturado no solamente por ideologías políticas, por aspiraciones sociales, por crisis económica, es un país irreconciliable si se mantiene esto. Si eso se mantiene con el tiempo, pues habrán 2 o 3 mundos en paralelo, con muros, con cercas, donde no puede haber la interrelación que hasta ahora hemos tenido. Pero eso es un tema ya futurista, un poco conspiracionista, no voy a referirme a eso. Eso, vamos a hablar de eso en un próximo programa. Bueno, Natán, mejor imposible. La verdad es que eres un hombre brillante. Yo te agradezco que hayas venido. No solo brillante, muy inteligente, muy culto. Y me hiciste sentir muy bien, por lo menos informándome y dándome digamos, el honor de que hayas venido al canal. Lo tengo que dejar acá porque estoy viendo que llevamos 42 minutos y no nos dimos cuenta, pero te invito para la semana que viene o cuando tú quieras venir a exponer algo. Te lo agradecería. Si quieres agregar algo más, te dejo unos minutos para cerrar. Sí, en primer lugar, agradecer tus inmerecidos comentarios hacia mi persona, porque yo simplemente soy otro oyente más, vidente más de las redes, de la información. Pretender hoy tener un conocimiento o una especialidad o una acreditación sobre temas que están en pleno desarrollo sería realmente una especie ¿cómo te digo?, de narcisismo, llamémoslo así, o de egolatría. No, en absoluto. Yo soy un oyente más, un vidente más, como somos todos. Simplemente que cada quien de nosotros podrá tener su punto de vista, sus análisis, sus conclusiones. Yo quisiera no haber tenido o no tener en este momento las conclusiones a las que me he referido, porque sé que son... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso lo entendí perfecto. Que estos encuentros, Alberto, te lo agradezco mucho, de alguna manera no solamente nos nutren, sino de alguna manera nutren, aún con las diferencias que puedan haber, a quienes nos oyen y a quienes nos ven. Gracias. No, ese es el punto. Nosotros sabemos, hay cosas que no nos gustan, pero las respetamos. Hay gente que no le gusta, que nosotros no le gustamos, pero no lo respetan. Y no me refiero a los judíos, me refiero al mundo entero. Sí. Natán, hermano mío, muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse, este hombre lo merece. Le dan like al video y se lo pasan a todo el mundo para que llegue a la mayor cantidad de gente. Gracias, Natán. Nos vemos la semana que viene. Mira, te estoy comprometiendo públicamente. Ok. Chao, hermano. Gracias.